José Manuel, ha habido un anuncio en las últimas horas en Venezuela. La Asamblea Constituyente, chavista ella, que ha suplantado, ha sustituido en cierto modo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, ha hecho un anuncio y ha dicho que las elecciones presidenciales en Venezuela van a tener lugar antes del 30 de abril este año y que el Tribunal Supremo tiene que definir la fecha. Se suponía que las elecciones iban a ser a finales de año, pero algo ha ocurrido y han decidido adelantarlas. Enrique Capriles, candidato perdedor en los últimos comicios presidenciales con Nicolás Maduro, dijo que esta es la hora de la unidad para la oposición. ¿Cuál es la lectura que le da usted a esto que está ocurriendo en Venezuela? Porque además esta convocatoria la hacen pocos días después de la muerte de Óscar Pérez, el policía, en un acontecimiento, el policía rebelde, en un acontecimiento que ha sido muy criticado por las ONGs porque lo mataron con un lanzacohetes ruso a cierta distancia de una casa después de que le había dicho que quería rendirse. Bueno, creo que lo que está ocurriendo, el aviso de las últimas horas, el anuncio, ya estaba anunciado, se había adelantado por los mejores analistas de la realidad venezolana en los últimos meses. Creo que es la culminación del plan de conquista, de ocupación del poder, sustitución del poder legítimo, sustitución de la Asamblea legalmente, democráticamente elegida por la Constituyente, y esta convocatoria, en un momento en el que la oposición está dividida y en un momento de enorme frustración. Venezuela está destrozada políticamente, está enfrentada socialmente, está destruida económicamente. Esta convocatoria facilitará la elección o la reelección del presidente Maduro. Hay una cronificación probable, hay una cubanización posible de Venezuela en la pobreza, en la miseria, en el enfrentamiento para años y años. Ojalá me equivoque, pero la división también de la oposición no augura nada nuevo. No está claro si se quiere presentar, si se puede presentar. No está claro nada. Ha sido un enfrentamiento terrible de los últimos meses. Ha sido una derrota de la oposición democrática, la imposición de la fuerza bruta y de la legalidad extrademocrática, y no son más que la continuación de las malas noticias. Decenas, cientos de miles de venezolanos están fuera de Venezuela, están en los países cercanos como Colombia, o en lugares como Miami, o están en países más lejanos como España. Cientos y cientos de miles, un capital humano que o no va a volver o en todo caso ahora mismo no está construyendo ese país. No son más que motivos para cimentar el pesimismo que rodea ahora mismo lo que se puede decir casi como un país fallido, que es Venezuela. ¿Qué le sugiere a usted este anuncio de elecciones presidenciales en Venezuela antes del 30 de abril, Jorge? Bueno, en primer lugar, que las palabras por sí mismas no significan nada. En Venezuela sigue habiendo presos políticos, va a haber unas elecciones presidenciales con presos políticos en la cárcel. En Venezuela se ha iniciado el proceso legal para prohibir, legal de acuerdo con la legalidad chavista, para poner fuera de la ley a los partidos que no acudieron a las pasadas elecciones municipales. Esos partidos van a poder presentarse, no se van a poder presentar. ¿Qué va a pasar con el exilio venezolano, con los exiliados venezolanos? ¿Van a poder votar? ¿No van a poder votar? Van a ser unas elecciones transparentes, como exige la comunidad internacional. Van a ser unas elecciones con haya supervisión internacional, como exige la comunidad internacional. Van a ser unas elecciones en las que haya igualdad de condiciones en los candidatos, como exigen las formas verdaderamente democráticas. Yo creo que una convocatoria, estamos hablando, uno, no se ha realizado todavía, dos, la fecha en cualquier caso es antes de 60 días. A mí me parecen que son demasiados condiciones que no se cumplen para que sea una elección de acuerdo con los estándares y no, como ha indicado José Manuel, digamos, una pieza más del teatrillo chavista para hacerse con el poder. Es de suponer que organizaciones como la OEA en Washington, la Organización de Estados Americanos, criticarán estos comicios porque Luis Almagro, el secretario general, ha dicho reiteradamente que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Sí, este secretario general, Luis Almagro, yo creo que ha tenido una posición valiente y clara. No ha sido suficiente para parar. Yo creo que aquí, en el caso de Venezuela, ha faltado más solidaridad, no con Venezuela, no con los venezolanos, que también. Ha faltado más solidaridad con la democracia, ha faltado más valentía, algunos países no, otros sí, en cuanto al deterioro
que se estaba produciendo. Enorme deterioro. Ya no solo es que es grave la situación de los presos políticos, y ya no solo es que es muy grave la situación de la economía y la salud, es la inseguridad, la violencia, el hecho de que sea el país en el que más muertes violentas con relación a la población probablemente del mundo. Tenía que haber alarmado mucho antes y mucho más a todos los países que rodean. Todas hasta ahora las iniciativas tendentes a recuperar, a establecer un diálogo, a recuperar los elementos básicos de la democracia, a sacar a los presos políticos y a iniciar el restablecimiento de la democracia, hasta ahora todos han fracasado. Los países que quieren intermediar, los que no, los que hablan aquí y allá. Hasta ahora no ha habido nada más que sangre, sudor y lágrimas. Me da la impresión de que este anuncio de convocatoria no es el principio de una solución, es el aviso de que esto va a continuar durante mucho más tiempo.